para que tengamos la clase en línea también. Pues se están añadiendo algunos hermanos. Bueno. Bueno, vamos a iniciar con algo que es básico, ¿no? Toda persona tiene conflicto, todo ser humano. Y el que no lo tenga es porque realmente entonces no vive en este planeta. El Señor afirma que en el mundo tendremos aflicción. O sea, es algo normal, discordia. Lo que no podemos tener nosotros es enemistades. Más que con el mundo, que no hacemos, no nos juntamos, no nos igualamos con ellos. Pero realmente nosotros, como cristianos, estamos llamados a ser pacificadores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la resolución de conflictos. Esta clase es general. Con estos métodos ustedes van a aprender a resolver conflictos desde una perspectiva bíblica, pero también quiero que sepan que esto sirve para todo. Sirve para matrimonios, para peleas entre hermanos, discusiones con los vecinos, etcétera. Y no digamos con los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con el tema de resolución de conflictos. Definamos qué es un conflicto. Bueno, realmente la definición es sencilla. Es una diferencia de opinión o propósito que frustra las metas y deseos de una de las personas. Entonces ahí es donde entra el conflicto. Es como ir, como está en la imagen, uno a la izquierda y otro a la derecha. Entonces, ese punto medio no hay porque los dos quieren jalar al mismo lado. Aquí hay unas recomendaciones básicas y son muy buenas, les cuento, son muy buenas para resolver conflictos. Paso 1, primero identificar. Tenemos que comprender cuáles son las causas que ocasionaron el conflicto. Estos 7 pasos son excelentes. Entonces nosotros identificamos, bueno, el que originó el conflicto fue tal cosa. Si estamos peleando, si hay una pelea entre hermanos, la discordia fue que uno quería utilizar un juguete y el otro no. En el matrimonio también. ¿Quién fue la discordia? Ustedes sabrán, ustedes van a ver. Segundo paso, esperar. No reaccionar a tiempo. Tomarse su tiempo para identificar, para expresar lo que tenemos. Entonces, el segundo paso siempre es esperar. 3, comprender por qué la persona reaccionó así, qué lo motivó, qué son las cosas frustradas que esta persona tenía o qué le quité yo que él siente, que es una parte fundamental de él. Tal vez él siente de que yo lo estoy ofendiendo y entonces tengo que saber, tengo que comprender por qué él siente eso. Cuarto, es asumir, aceptar nuestra responsabilidad. Y no es solamente aquí asumir, sino decirle, hey, yo tengo la culpa de esto, esto y esto. Asumir y interiormente. 5, pensar. Y después vamos a actuar. ¿Qué es lo que yo le tengo que dar a esta persona? Teniendo en cuenta todos los escenarios posibles de lo que nosotros vamos a ofrecer. 6, comunicar. Comunicándonos asertivamente, no menospreciando a la persona, no dictatoriando nuestra opinión. Y el punto 7 es el básico. Ya empieza el término de negociación. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? Y listo. Quisiera saber qué piensan ustedes de estos 7 pasos. Escucho opiniones, hermano. ¿Qué le falta de estos 7 pasos?
Escucho, hermano. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga, mi hermano. Cuénteme. Sí, entre tarde, ¿me puede hacer un pequeño resumen rapidito de los 7 pasos? Hermano, A grosso modo. eso sí no Solo, puedo, solo la pero mención, solo la mención de los pasos, cuáles son en sí. ahí están, hermanos, en la pantalla. En la pantalla, muéstremelo, solo para ver. Ahí están, hermano. Estoy compartiendo la pantalla. Aquí me parece que es esta de aquí arriba, ¿verdad? Sí, 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 no, excelente. Ok, para verlo. Identificar cuál es la causa del conflicto, tomarse un tiempo, comprender en la empatía, acepte su responsabilidad, pensar, luego actúe, tenga en cuenta, comunicar, comuníquese abiertamente, negociar. Correcto. ¿qué le hace Sí, falta a este, eso? este protocolo, hermano, este protocolo, yo creo que aquí le falta más, le falta amor realmente. Está implícito el tema del amor por completo, porque este es un tema de protocolo en una relación, en las relaciones sociales entre nosotros. Identificar Sí, tus compromisos, tus causas, lo que te genera un conflicto, ¿verdad? Y exactamente. lógicamente te tenés que tomar un tiempo. El problema que nosotros tenemos, hermano, es que muchas veces pensamos sin hablar. Hablamos sin pensar, que diga. Hablamos sin pensar y dejamos que nuestros sentimientos, bueno, ya la palabra lo dice, ¿verdad? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero Este es un detallito. esa parte, mi hermano, está en el 5, Sí, en el paso 5, que es pensar y luego actuar y ver los sí. escenarios posibles. Pero le hace No, no, falta algo y tiene razón. Tiene razón en la primera parte. De lo que le hace falta es el amor, ¿verdad? sí. Ajá. Miren, estos 7 pasos, hermano, son muy buenos, son excelentes, pero le hace falta algo. Pero ahí hay que terminar el punto no solamente es negociar, sino todo negocio se hace un trato, un pacto, algo a lo que se llega como acuerdo completo. Y, pues yo no veo en el último paso que he indicado el acuerdo ahí, solo dicen negocie, pero no acordamos nada. Mm, Sí, pero implícitamente se entiende que el punto de negociar es llegar al acuerdo, porque dice ujú. también, negocie con un foco en su objetivo principal. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? A esto le falta una cosa, y le sigo diciendo, son 7 pasos que son excelentes, pero aquí le hace falta la palabra del Señor. No están por ningún lado. Si Correcto, y usted es amor. tiene una empresa, usted puede utilizar estos 7 pasos. Hey, básicamente en el mundo secular estos 7 pasos son muy buenos, pero para nosotros son buenos, pero tenemos que añadir, y ahí viene la palabra del Señor. Entonces, estos 7 pasos no son perfectos. Nosotros, utilizando la palabra del Señor, vamos a eliminar 2 de esos pasos. Pero primero vamos a ver qué es lo que genera. Por ejemplo, Josué 22, del 10 al 34. Ahí hay una disputa entre Josué y los allegados de Josué. Algunas disputas surgen por malentendidos producto de una mala comunicación. Ahí, por ejemplo, Josué no tenía nada, no era pecado lo que estaba pasando, pero en sí lo que originaba muchas cosas era esa mala comunicación. Las personas no entendían lo que pasaba, no se expresaban bien, entonces hubo ese malentendido. ¿Qué resultó? Bueno, un deterioro en la comunicación. Segundo, ¿qué es lo que nos trae los conflictos? La diferencia de valores, las diferencias de metas, los dones. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes tipos de dones. ¿Dónde los tenemos que desarrollar? Incluso en la iglesia. Y como cristianos, oigan bien, algunas personas confunden dones con talento. Una persona que canta bien no es un don, es un talento que nació con ese talento. Por ejemplo, usted escucha a Pavarotti, una voz tremenda, pero no es un don de Dios, porque el don de Dios
para edificación de la iglesia, pero sí es un talento, es un talento. Pero en nuestro mundo, nuestros dones nos ponen en conflicto muchas veces. Bueno, es que yo tengo el don de esto, el otro esto, pero yo quiero sobresalir. También los llamados. Bueno, yo tengo el llamado pastoral, yo tengo el llamado de diácono, pero vos no lo tenés, yo soy mejor. Todos estos hacen que entremos en conflicto. También nuestras expectativas, intereses, opiniones, y también pueden llevar al conflicto. Quisiera que busquen Hechos 15:39 y otro hermano que me lea Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Perdón, solamente que un hermano me lea Hechos 15:39. Primera de Corintios 12 la vamos a ver en casa. Les voy a dar un resumen de lo que se trata ahí. Hechos 15:39. Hechos 15:39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Hasta ahí nomás. Esa Ok. es la palabra de Dios. Recuerden que, ¿qué pasó ahí? Los dos tenían un llamado, pero uno quería ir con uno y el otro con otro. Pero entraron en conflicto Bernabé y Saulo y Paulo. Igual Pablo entró en conflicto con Pedro. ¿Quién tenía la razón en este conflicto? Bueno, los dos estaban en un punto razonable. Pero, sin embargo, ellos dijeron, bueno, nos separamos. Entonces, miren que tenemos conflictos también. Hay conflictos en la escritura. También en 1 Corintios 12 nos habla de la diversidad de dones. Y ahí, bueno, ahí entran en conflicto todos los dones. Unos dicen que aquí, otros que allá, otros acá. Imagínense que en Corintios tenían discusiones de quién era el mayor también. Bueno, uno dice que soy de Pablo, otro de Apolo, otro, yo soy de Jesucristo. Ahí están los conflictos. ¿Por qué? Por diferencias de valores, llamados y dones. Tercero, la competencia por recursos limitados, como tiempo, dinero. Esto siempre es frecuente en todas las disputas de las familias, iglesias y también empresas, hermano. ¿Verdad? Eso es frecuente. Nosotros, aunque somos cristianos, nuestro foco muchas veces, lastimosamente, cuando estamos mal en la casa, vienen los conflictos, no tengo dinero, ¿dónde voy a sacar? ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, Abraham y Lot, ¿por qué se separaron en Génesis 13, 1, 2? Porque al final los bienes de ellos eran muchos y eso causó separación. Entonces uno se fue a un lado, el otro a otro. Pero ahí está el conflicto, aún en la abundancia hay conflicto. El que más tiene, más quiere, ¿no? También el cuarto punto, perdón, pasa que no me deja ver aquí la pantalla. Bueno, muchos conflictos son causados o agravados por actitudes y hábitos pecaminosos que conducen a palabras y acciones pecaminosas. O sea, el pecado está dentro de nosotros. El que diga que no es mentiroso y hace mentiroso Dios. Pero también esas conductas y acciones pecaminosas nosotros las agravamos, ¿no? Y eso está dentro de nosotros y lo tenemos que cambiar. Dice en Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. Esa es una lucha que tenemos continuamente. Entonces, también a las situaciones adversas nosotros aplicamos nuestro pecado y ¡boom! Tenemos otro conflicto aparte del que tenemos. ¿Qué ejemplo? Por ejemplo, bueno, ocurre lo siguiente. Hay
en las iglesias generales, y pasó lo siguiente, nosotros, se compró una cosa, X cosa. Entonces, un hermano no estuvo de acuerdo y empezó a regar de que no se hubiera comprado eso por esto y esto. Entonces, está el problema, que es porque él no estuvo de acuerdo, pero ya le añadió el pecado. ¿Cuál es? El conflicto y sembrar rencilla. Y esas cosas abomina Jehová. Y si son las 6 cosas, dicen proverbios, abomina Jehová. Pero ahí está el pecado en medio de nosotros lo agraviamos. Para eso, hermanos, la respuesta que nosotros damos a todas estas 4 formas de tener conflicto, nos basamos en 3 aspectos generales de respuesta. ¿Cuáles son? Bueno, la principal, la que tenemos que nosotros tener es respuesta de paz. Esa es la que nosotros tenemos que tener. ¿Y cuáles son las respuestas de paz ante los conflictos? Bueno, pasar por alto el agravio, eso es lo que nos manda el Señor. Reconciliarnos, Mateo 19, sí, Mateo 18. Si un hermano pega contra ti, ve y reconcíliate ya. Negociación, negociar. Bueno, hicimos esto, no lo vamos a hacer, pongámonos de acuerdo. Hasta aquí van a estar mis límites y los tuyos también. Mediación, arbitraje y algo que nuestras iglesias cuesta, pero el Señor lo manda en su palabra. Rendición de cuentas hacia la iglesia. Entonces, todo esto estas son las respuestas de paz. ¿En dónde nos tendremos que mantener nosotros? En las respuestas de paz. Y están después las 2 respuestas que son equivocadas. Las respuestas de escape. ¿Qué son las respuestas de escape? Es simular la paz. Hacer que todo está bien, pero realmente no. ¿Y cuáles son esas respuestas? 1, negación. No existe problema, no tengo nada. 2, huida. Huir es lo que mejor me conviene para no meterme en problemas. Y lastimosamente, la tercera respuesta de esto es el suicidio. Es el suicidio. ¿El suicidio está en el mundo secular? Sí, y en el mundo cristiano, lastimosamente, miramos que algunos se suicidan. Entonces, es parte de las respuestas de escape. Y después están las respuestas que son de ataque. Entonces, miramos, la simulación de la paz son respuestas que nos hacen daño, las 3 formas. Pero también estas respuestas de ataque también nos hacen daño, porque incurren a romper la paz definitivamente. ¿Y cuáles son estas respuestas? Bueno, agresión, agredimos, litigios y otra vez, asesinato, homicidios. ¿Se mira en el mundo? Sí, sí se ve. Por ejemplo, en el mundo se mira, el otro mató al otro, esto y esto, Adán, Caín y Abel. ¿Cuál fue el que utilizó Caín y Abel? Perdón, Caín. Bueno, Caín utilizó la respuesta de ataque. ¿Cuál? El asesinato. No pudo, siento envidia, no pudo contener, no estuvo satisfecho, entonces vámonos. ¿Cuál de estas nosotros hemos cometido? Bueno, espero que ninguno de nosotros haya cometido el asesinato, ¿verdad? Y si estamos aquí, no hemos utilizado el suicidio. Pero en la loma resbaladiza sí es, por eso se le llama esto la loma resbaladiza. Nosotros nos queremos mantener en medio de esta loma de respuestas ante el conflicto, pero realmente cuando dejamos de orar y dejamos irnos, nuestras respuestas se van a un lado o al otro. Y entre más extremo, más peligro hay. ¿Se fijan cómo es la loma? Entonces viene, voy a poner una pizarrita rapidito para que miremos. Entonces viene la loma
Y si usted está ahí, usted está en la loma, su respuesta ante cualquier conflicto debe ser cualquiera de estas. Pero son protocolos, ¿no? Pero como les digo, si nos resbalamos la derecha o la izquierda, al extremo nos vamos a hacer daño. Si usted quiere permanecer arriba de esta loma resbaladiza, deberá hacer dos cosas. Primero, pedir a Dios que lo ayude a resistir la inclinación natural siempre de escapar o atacar cuando se enfrenta al conflicto. Y segundo, pídale a Dios que lo ayude a desarrollar la capacidad de vivir el evangelio usando la respuesta de paz que mejor se adapte a la resolución de un conflicto específico. Y vamos a ver cuáles son. Vamos a estudiar todas. Vamos a iniciar, sí, con las más difíciles, ¿no? Que son las respuestas de escape. Primero está la negación. Es una forma de escapar del conflicto. Perdón, quisiera que otro hermano vaya buscando uno Génesis 16, del 1 al 6, y otro Primera de Samuel 2, 22, del versículo 22 al 25. Repito, Génesis 16, del 1 al 6, Primera de Samuel 2, del 22 al 25. Entonces la negación es escapar del conflicto, es hacer de cuenta que este conflicto no existe. O si no podemos negar que existe el problema, simplemente nos rehusamos a hacer lo que debe hacerse para resolver el conflicto adecuadamente. Estas respuestas traen solo un alivio temporal, pero por lo general, cuando alguien niega eso, los problemas se empeoran. Revíselo si tenemos nuestro matrimonio. Por lo general, cuando ocupamos la negación, empeoran nuestros problemas dentro del matrimonio o dentro de nuestros hijos. Por ejemplo, bueno, nosotros descubrimos que nuestro hijo tiene un pecado. Decimos, no, es por tal cosa, esto y esto. Excusamos para no enfrentar. Entonces, ¿qué pasa? Este problema, cuando ocupamos la negación, va agravándose, haciéndose más largo. Quisiera que un hermano, entonces, el que tenga Génesis 16, 1 al 6, lo pueda leer. Correcto, Amén, hermano. ¿Cuál de los dos? A ver, vamos a darle el beneficio a la dama, ¿le parece, hermano? A la hermana del beneficio. Claro que sí, hermana. Léala, hermanita, por favor. Gracias, hermano, gracias. Génesis 16, del 1 al 6, dijo. Sí, así Dice es. así. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí, y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a ella, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Se fijan qué es lo que pasa? Siempre está ahí la negación. Esta señorita ya le había dicho que iba a tener un hijo, pero ella quiso negarse a la voluntad de Dios y simplemente se le ocurrió un plan que conllevaba pecado. Pues a Dios no le agradaba eso que ella hizo. Le entregó su esposo a otra. ¿Y qué pasó? Bueno, empezó el conflicto. Y en vez de afrontarlo, lo mejor es siempre una respuesta de huida de parte de la otra posición. Pero eso siempre pasa cuando hacemos las cosas a nuestro criterio y no el criterio de Dios. Ahora quisiera que leamos 1 Samuel 22, del 22 al 25.
Amén. Léalo, mi hermana de Reina. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces te juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Amén. Entonces miramos dos aspectos en la negación. Lo primero es cuando dejamos pasar el pecado. Ya Elí dejó pasar ese pecado. Otra cosa que hizo Elí era destituirlo completamente de hacer los rituales en el templo, y él no lo hizo. Él siguió. Él hizo la vista gorda. Entonces, ¿qué pasó? Dios trajo maldición a ellos. Pero también estos hombres se negaron a obedecer a Dios. Entonces, ahí miramos los daños de las respuestas de negación. Cuando omitimos o negamos hacer la voluntad de Dios, siempre es un problema para nosotros, no para Dios. Porque Dios nos enseña todos estos conflictos que hubieron a través de la historia, pero ni aún así se dejó de cumplir el plan de salvación. Pero el punto focal acá es esto. Esta respuesta trae siempre daños y graves. El segundo es el suicidio. Bueno, cuando las personas pierden toda esperanza de resolver un conflicto, pueden buscar escapar de la situación o hacer un llamado desesperado de ayuda, intentando quitarse su propia vida. Quisiera que alguien, por favor, me lea 1 Samuel 31:4. 1 Samuel 31:4. El suicidio nunca es la forma correcta de tratar un conflicto, ¿verdad? Sin embargo, es trágico que el suicidio se haya vuelto la tercera causa principal de muerte entre los adolescentes de Estados Unidos. Amén, hermano. Léalo, por favor, hermano. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Ahí miramos una respuesta de escape. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Escapándose de lo que venía, ¿no? Pero realmente no fue correcto. Al final murió otra persona por decir que había matado a Saúl, perdón. Entonces, miramos que no siempre, pero el suicidio siempre está ahí. Ahora, esto ocurre no solamente, hermanos, en Estados Unidos es la tercera causa principal de muerte, son adolescentes. Pero aquí en Nicaragua es igual. Muchos adolescentes que se suicidan, niños que se suicidan. ¿Por qué? Porque optamos en buscar siempre nuestras respuestas de escape. Y no estamos enseñando a nuestros niños a enfrentar los conflictos. Mi hermano, cuando nos quiten, nos volvemos a conectar en el mismo, porque este tema es amplio y muy rico, pero vamos a tratarlo de resolver. Vamos a resolver el conflicto del tiempo en el próximo. Tercera respuesta. Tercera respuesta. La huida. Es otra forma de escapar del conflicto. Esto puede incluir dejar la casa, terminar una relación, renunciar a un trabajo, pedir divorcio o cambiar de iglesia. En la mayoría de los casos, lo huido solo, ¿qué pasa? Posterga una solución adecuada de un problema. Alguien que busque
Génesis 16, 6 al 8, por favor. Y me avisa cuando esté listo. Así que esta generalmente es una forma dañina de tratar un conflicto. Por supuesto, podrá haber ocasiones en que es apropiado retirarse respetuosamente de una situación confusa o emocionalmente o temporalmente para calmarse, organizar los pensamientos y orar. Esa debería ser, pero siempre lo que hacemos es huida. Las cosas se complican en la iglesia, bueno, me voy. Pero al final el problema no es la iglesia, nos vamos dando cuenta que el problema somos nosotros, el pecado. La huida también puede ser una respuesta legítima en circunstancias seriamente amenazadoras, como en casos de abuso físico o sexual. Primera de Samuel 19:9. Sin embargo, si una familia está involucrada en una situación de este tipo, igual deberán hacerse todos los esfuerzos razonables para que se encuentre una ayuda confiable y pueda buscar una solución duradera para el problema, porque de eso se trata, las soluciones duraderas. ¿Alguien buscó Génesis 16, del 6 al 8? Amén, hermano. Léalo, mi hermana, por favor. Sí. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Ok, entonces miramos que Abraham no hizo nada. No hizo nada. Porque él fue permisivo y lo que hizo fue huir. No, bueno, hacer lo que vos querrás. Total. Y la otra, pero hay algo muy importante. Al que huye afligido y el que huye de responsabilidades, como ustedes miran, siempre está pendiente el Señor de ellos. Aunque usted tenga que huir por ser afligida, Dios va a salir siempre al encuentro. Pero nuestra respuesta no debería ser huir, sino afrontar el problema. Pero son parte de la respuesta que nosotros tenemos, de la respuesta de escape. Ahora vamos a ver las respuestas de ataque. ¿Nosotros la hemos tenido? Sí. La agresión. Algunas personas tratan de vencer a un oponente usando diversas formas de fuerza o intimidación. Nosotros ocupamos más las palabras como ataques verbales, incluyendo el chisme o la calumnia. Y esas cosas, Dios las aborrece. Violencia física o esfuerzo para dañar a una persona financieramente o profesionalmente. Alguien, por favor, que busque después Hechos 6, 8 al 15. Esta conducta siempre, por lo general, va a empeorar los conflictos. Siempre va a empeorar. Miren, nosotros tenemos, y yo siempre le digo, las palabras hieren más. No hay nada más agresivo que nuestras palabras cuando estamos enojados. Yo creo que todos ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando su mamá les pegaba, y le pegaba duro, o sus papás, pero muchas veces hasta lo hacen chiste. Nos da risa cuando nos pegaban. Mi abuelita me daba hasta con el molenillo, decimos uno, y nos reímos. Pero cambia cuando recordamos las palabras agresivas que nos decían. Es que me decía tal cosa, siempre me lo dijo. Y hay veces es mejor lo físico que las palabras. Es mejor porque las respuestas de ataque de las palabras de nosotros son sumamente hirientes como seres humanos. ¿Alguien buscó Hechos 6, hermano? Amén, hermano. ¿Puede leerlo, mi hermana, por favor? Sí. Y estaban llenos de gracia y de poder, hacia grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Ceriné, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ok. Miramos esta respuesta de ataque, ¿verdad? Que está en la escritura. Ahí está, cómo se desarrolla. Lo tenemos igual. Estas personas que hicieron, trastornaron algo que él había dicho. ¿Cómo se incluye esto? Como calumnia, chisme. Y ahí está la respuesta. Siempre el resultado es perjudicial hacia la persona que nosotros lo hacemos, esta respuesta. Pero cuando esta persona, este hermano, antes de morir, ¿qué pasó? Los cielos fueron abiertos y él miró la gloria del Señor. O sea, siempre cuando somos agredidos de esto, en la agresión, el Señor está vigilante. Así que vamos a terminar la clase aquí y nos volvemos a reconectar, mi hermano. Siempre por el mismo enlace. Porque en cualquier momento se acaba. Estamos en los 39 minutos. Entonces, nos conectamos, ¿les parece? Inmediatamente. Ok, hermano, ok. Perfecto, perfecto.